Ahorita le muestro dónde va a aparecer publicada. Ok, entonces iniciamos el proceso de grabación. En la noche de hoy vamos a trabajar. De hecho, ya ustedes tenían una parte que era construir los dos primeros estados financieros, que era el estado de resultados y el estado de situación financiera, para que con ellos pudiésemos construir lo que es el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, lo primero que necesitamos es tener los comparativos. Entonces, les decía que era necesario que tuviésemos los dos estados financieros aquí de manera simultánea, por eso les compartí esta plantilla por si no lo han terminado, porque igual sé que la evidencia o la actividad todavía no tiene fecha de entrega, lo podamos construir. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro de esta actividad es identificar las variaciones. Entonces, para ello, pues simplemente lo que vamos a hacer es una resta del año 2021, en este caso, menos 2020. Es eso lo que vamos a construir y sencillamente esa diferencia, pues la vamos a aplicar para todos los registros que tenemos aquí dentro de este estado de situación financiera. Entonces, esa sería la primera parte que vamos a construir. Entre sumas y demás activos, igual vamos a conservar que el activo va a ser igual al pasivo más patrimonio. Entonces, la idea es que vayamos haciendo de manera simultánea, que ustedes vayan construyendo y que si de pronto yo me voy acelerando, pues ustedes me digan, profe, esperemos un momentico, que yo me quedé atrasada o atrasado. Qué pena, yo tengo una duda. Es que tú dices que eso no es el mismo que nos dejaste, ¿o sí? No, Ah, yo les compartí una plantillita al correo no, al grupo de WhatsApp, para que trabajáramos. Ya ustedes, yo les voy a explicar y ustedes hacen el de ustedes. Ay, yo decía, porque esos valores no me dan listo, ya entendí ya. Listo. De hecho, si no lo tienen a la mano, descárguenlo y hagan esa primera parte para que podamos ir a la par. La idea es que ustedes hagan el ejercicio de manera simultánea, por eso el ejercicio es tan pequeño y ya luego ustedes realizan ese mismo ejercicio ¿cómo es? En el de ustedes, en el que me van a entregar. ¿De dónde terminaron? En el techo de la casa. Ok. Entonces, es sumamente importante, una vez hemos identificado diferencias, con esas diferencias que tenemos allí, pues podemos construir algo que es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué realizamos dentro de un estado de cambio en el patrimonio? Un estado de cambio en el patrimonio, como su nombre lo indica, lo que busca es determinar los efectos de variaciones que se han generado en esas cuentas patrimoniales. Si el patrimonio ha aumentado o ha disminuido. Es eso lo que buscamos a través de un estado de cambio en el patrimonio. Eso que va a permitir que los socios o los propietarios de la empresa conozcan, ¿verdad?, cuáles han sido sus variaciones, qué efectos ha generado variación dentro de su patrimonio, bien sea por efectos de pagos de dividendos, bien sea porque ingresó un nuevo socio, bien sea porque se realizaron nuevos aportes. Entonces, esa es importante. Recordemos que dentro del patrimonio lo que hacemos es absorber
todas las utilidades que se generan a través de la empresa, entonces ese sería otro factor primordial o esencial que los socios quieren validar si sus utilidades han incrementado o no durante un periodo de tiempo. Entonces, una vez realizadas las variaciones que tenemos aquí dentro del estado de situación financiera, pues este nos va a permitir identificar cuál es el estado de cambio en el patrimonio. Entonces, de acuerdo a la norma, este informe lo que busca es comparar mis saldos iniciales, que en este caso sería el año 2020, versus las variaciones o cambios que ha tenido las cuentas patrimoniales, que valga allí nuevamente la repetición. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues este informe va a ser tan amplio como el número de cuentas que tenga el patrimonio de una empresa. Hay empresas que solo tienen la cuenta del aporte, más las utilidades del periodo y las utilidades acumuladas. Habrán algunas que tienen reservas, otras que tienen superávit. Entonces, eso va a depender de la estructura patrimonial que tenga cada organización. Entonces, dentro de esa estructura del estado de cambios en el patrimonio, lo que arrancamos son con los saldos de las cuentas. Bueno, esta información que tenemos acá pues es netamente informativa. Entonces acá en la parte superior tenemos la descripción de las cuentas que se utilizan dentro de la empresa para efectos patrimoniales. Entonces aquí tengo el capital. Entonces voy a tomar los valores que tenemos para el año 2020. Entonces en este caso, yo para el año 2020 tengo un capital de 360,000 pesos. Tengo una reserva de 72,000 pesos y por aquí me indica que tengo unas utilidades acumuladas y unas utilidades del ejercicio. Entonces, vamos a dejar esto que son las utilidades acumuladas. Permítanme, yo abro un poquito esta pestaña. Ok, entonces las utilidades acumuladas, que en este caso serían 90,000 pesos, y las utilidades del periodo, que para esta ocasión, que es el año 2020, se generaron por 204,750 pesos. Hasta allí, pues es lo que busca el estado de cambio en el patrimonio. Entonces, ya con ello, pues puedo determinar que mi capital inicial era de 726,750, que es exactamente lo que se ve reflejado dentro del estado de situación financiera del año 2020. Entonces, esa es la primera parte del estado de cambio en el patrimonio. Me indican cuando estén allí para avanzar en la otra parte del estado de cambio en el patrimonio. ¿Ya todos estamos allí? Un Sí, segundito, profe. profe. ¿Me permite ver sus variaciones si es tan amable? Claro que sí. ¿Qué parte me dijiste, Efraín? Las variaciones que estoy como un poquito atrasado. Ah, ok. Perfecto, sí. Entonces, las variaciones, lo único que hicimos fue restar año 2021 menos año 2020. Siempre el año de referencia va a ser el más reciente. Sí, el actual menos el inicial, sí, señor. Gracias. Ok. Entonces, una vez llegamos y tenemos aquí el registro inicial, lo que vamos a hacer es determinar
en qué cuentas se generaron variaciones. Entonces, aquí pues es fácil identificarlo porque tenemos solo 2 cuentas con variaciones. Entonces, la primera cuenta con variaciones pues es utilidades acumuladas. Aquí están las utilidades acumuladas, entonces aquí debajo del saldo empiezo a relacionar las cuentas que presentaron variaciones. En este caso, las utilidades acumuladas, pues simplemente me voy trasladando las variaciones que tengo. Aquí tengo los 204 y las utilidades del ejercicio, tengo otra variación. Entonces aquí, utilidades del periodo, traslado la variación generada dentro del estado de cambios en el patrimonio. Entonces lleguemos hasta ese punto y vamos avanzando y les explico qué buscamos a través de este informe. Me indican cuando estén allí y vamos revisando. ¿Listos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, una vez tenemos determinadas las variaciones, fíjense, lo que hace el informe es identificar exclusivamente las cuentas donde se generaron mayor efecto de variación para que con ellas la empresa, específicamente los socios, porque son los mayores interesados en este registro de información, conozcan sus efectos de variación dentro de un periodo financiero, ¿verdad? Entonces, allí dentro de ese reporte o dentro de ese informe, pues lo que buscamos es precisamente ello, que se identifiquen esos cambios patrimoniales y que los usuarios de la información sean conocedores de qué lo está generando y obviamente nosotros dentro de ese informe consolidado que entregaremos sobre estados financieros, pues debemos de dar claridad de cuáles fueron las causas, ¿verdad? De que las utilidades acumuladas aumentaran y que las utilidades del periodo generaran disminuciones. Eso es esencial a la hora de realizar cualquier evaluación financiera. Siempre cuando se identifique esos efectos de variación, pues los usuarios van a querer conocer las razones por las cuales se generaron esos cambios y nosotros debemos estar prestos a poder contribuir con esa respuesta. De esa manera, pues los usuarios de la información tendrán bastante, digámoslo así, credibilidad, conocimiento y otros, digámoslo así, suplir todas las inquietudes que se generen con ello. Las cuentas patrimoniales se vuelven en un punto esencial para los usuarios internos, específicamente los socios, de los efectos de aumentos y disminuciones de estos.
Entonces, de acuerdo a la estructura del informe, pues lo que se hace en él, pues es sencillamente poder mostrar ese efecto de variación y obviamente, al igual que en las estructuras que se tiene para el estado de situación financiera y para el estado de resultados, pues también debemos indicar cuáles son las firmas de los responsables en la construcción de los estados financieros. Entonces, eso siempre será esencial para que se tenga claridad sobre ellos y que obviamente el usuario conozca quiénes son los directamente responsables, que sabemos que son el representante legal y el contador dentro de su defecto. Este informe es muy simple de preparar. Los usuarios básicamente lo que hacen allí, pues, es identificar a través de las variaciones o de un comparativo que generemos. Entonces, me voy a ir permitiendo trasladarme nuevamente hacia esta hoja de trabajo donde vamos a construir o empezar la construcción del flujo de efectivo. Entonces, ya nosotros habíamos preparado, lo importante aquí, el paso 1 es la preparación de esas variaciones. Las variaciones para efectos de estados financieros no solamente sirven para identificar aumentos y disminuciones, se vuelven en componentes esenciales también para que se haga un análisis de los resultados financieros arrojados por la entidad. Esas variaciones, o a partir de esas variaciones, empezamos la construcción de estados financieros, específicamente del flujo de efectivo que se nutre dentro de sus actividades de operación, financiación e inversión a través de todo lo que acontece al interior de la empresa. El estado de flujo de efectivo parte, o digámoslo así, es eje esencial o su punto principal es el estado de situación financiera, pues este debe estar correctamente preparado para que la información generada a través de él pues arroje toda la información, permítanme que no, toda la información necesaria y que dentro de su preparación, pues la empresa conozca todo lo que sucede dentro de cada una de sus actividades. Entonces, aquí tenemos, ay, Dios mío, permítanme que me están escribiendo tanto por WhatsApp que no me dejan. Ok, entonces dentro de sus plantillas tenemos identificaciones para el efecto de variación. Entonces, lo que hacemos o la plantilla lo que busca es que identifiquemos en segunda instancia, ya teníamos la primera que era la variación, la segunda, si el efecto es una entrada o una salida. Eso es lo que buscamos a través de esta hoja de trabajo. Entonces, ¿ustedes qué consideran que puede ser una entrada dentro de este estado de situación financiera y qué podría ser una salida? Yo les pregunto a ustedes inicialmente. ¿Qué consideran ustedes que puede ser una entrada, una salida? Profe, yo creería que la entrada sería el incremento, o sea, si de un año a otro año incrementó esa cuenta, pues sería una entrada, y si disminuyó sería una salida. Ok, ¿alguien más tiene algo por decir? Resulta que para efectos del estado de flujo de efectivo, ya yo les hice mención que lo que busca es determinar cómo se movió el efectivo dentro de la organización en sus tres actividades: operación, inversión y financiación. Entonces, dentro de ese ejercicio,
Lo que pretendemos, permítanme un segundo. Lo que pretendemos es evaluar ello. Entonces, existe una clave súper importante a la hora de determinar en un flujo de efectivo si es una entrada o es una salida. Y para ello yo les voy a copiar en esta plantilla, y de hecho se las voy a publicar enseguida dentro de la plataforma, esta plantilla de trabajo, y dentro del flujo de efectivo, lo que buscamos es determinar dentro de ese estado de situación financiera cuáles son las cuentas que hacen parte de la operación, cuáles de la inversión y cuáles de la financiación. Entonces, dentro del activo corriente me indica que hacen parte de la operación. ¿Qué cuentas tenemos dentro del activo corriente? El efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, pero resulta que también me indica que las cuentas de pasivo corriente, que son los proveedores, costos y gastos por pagar, cuentas por pagar empleados, impuestos por pagar, también harían parte de la operación. Y allí estamos haciendo mención de las cuentas esenciales y que frecuentemente se están moviendo dentro de la organización para su funcionamiento. Luego me indica esa estructura que si yo tengo aquí activo no corriente, estas las debo clasificar como actividades de inversión. ¿Qué tengo entre los activos no corrientes? Las propiedades, planta y equipos. Entonces, esas partidas, de acuerdo al componente financiero, hacen parte de la inversión de la empresa. La empresa está sacrificando unos recursos que hacen parte del activo corriente en su mayoría o que incrementan el pasivo corriente para la adquisición de una inversión. Adicional a eso me indica que si tengo cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio, pues harían parte de las actividades de financiación. Entonces, ¿cuándo tendremos o cuándo consideran ustedes que yo podría tener un aumento o una disminución dentro de esas cuentas, digámoslo así, de activos, de pasivos y demás? ¿Qué creen ustedes que cuándo podría yo tener un aumento para ellas o una disminución? Entonces ya aquí tenemos identificadas las partidas que vamos a utilizar para el flujo. Entonces estas partidas del flujo de efectivo me van a facilitar la vida a la hora de yo clasificar, ¿verdad? Si son actividades de inversión y financiación. Este informe de flujo de efectivo es un informe que cuando teníamos decreto 2649 se utilizaba para los usos y aplicaciones. Entonces decían esos usos y aplicaciones, pues que lo que nosotros pretendíamos con ellos era buscar cuáles eran las partidas que se tenían o que se usaban para financiar otras partidas o otras cuentas. Es decir, yo prestaba en el banco para hacer una inversión, yo sacrificaba mi disponible para hacer una inversión, yo recurría a una financiación para cubrir los gastos operacionales. Ese informe fue eliminado con la llegada de las normas internacionales, pero sigue surtiendo un efecto importante para la preparación del flujo de efectivo. Entonces, en esa preparación de ese estado de flujo de efectivo, aparte de las cuentas que hacen parte de las actividades de operación y financiación, pues nosotros también debemos tener claridad cuál es una entrada y cuál es una salida. Entonces, por aquí, ahí me perdonan el desorden, pero bueno. Entonces, aquí yo voy a tener entradas y lo voy a ir registrando por aquí y lo que son salidas. Entonces, resulta que de acuerdo a ello, si yo tengo una disminución dentro del activo, ¿verdad? Es decir, saldos del activo que sean negativos, eso va a ser una entrada. ¿Y por qué va a ser una entrada? Porque resulta que cuando yo disminuyo mis cuentas, por lo ejemplo, aquí tengo las cuentas de cuentas y documentos por cobrar, ¿verdad? Se generó, bueno, esta no fue disminución, aquí otras cuentas por cobrar.
presentó una disminución, ¿verdad? Teníamos un saldo de 18, ahorita pasé a 13,500. Se supone que esos recursos, esos 4.500.000 pesos, ingresaron al efectivo de la empresa. Entonces, dentro del análisis que hacemos dentro de un flujo de efectivo, tenemos que clasificar las partidas que se reflejan dentro de las entradas y salidas para que una vez nosotros construyamos la totalidad de esta hoja de trabajo, pues simplemente ese flujo de efectivo pues nos va a salir así disparado. Otra indicación que tenemos, bueno, entonces aquí tengo si aumenta los activos sería una salida. Eso es lo que me indica o es la clave para la preparación de este flujo de efectivo. ¿Qué pasarían con los pasivos? ¿Qué creen ustedes que pasarían con los pasivos? ¿Qué pasan si los pasivos aumentan? ¿Serían entradas o serían salidas? Y evaluémoslo desde la entrada de recursos, no de la salida o no desde el componente de decir que los pasivos o de naturaleza de cuenta. ¿Qué pasaría si un pasivo aumenta en la empresa? ¿Generaría entradas o generaría salidas? Nadie se anima a decir algo. Profe, si la cuenta si el pasivo aumenta, eso es lo que estás preguntando, ¿verdad? Si el pasivo aumenta. Sí, exacto. Si el pasivo aumenta, ¿sería entrada o sería salida? Sería entrada. Sería una entrada. Efectivamente, si los pasivos aumentan dentro de la empresa, serían entradas. ¿Por qué serían entradas? Porque la empresa está obteniendo recursos que están permitiendo su financiación, ¿verdad? Y la generación de recursos a través de particulares. Entonces, cuando yo voy a un banco y el banco me entrega dinero, pues yo tengo una entrada de efectivo. Aunque eso me genere un incremento de obligaciones, tengo una entrada de recursos. Y obviamente que las disminuciones de pasivos serán salidas. ¿Por qué serán salidas? Porque cuando yo estoy pagando mis obligaciones, pues tengo un sacrificio de recursos. Eso es lo que me indica esta estructura para la preparación del estado de flujo efectivo. Como las cuentas de pasivo y de patrimonio tienen la misma naturaleza, tienen el mismo efecto, pues pasaría lo mismo con los patrimonios. Yo tengo patrimonios y aumenta, pues tengo una entrada, y si disminuye, pues tendría una salida. Entonces, esa sería la dinámica para la preparación y construcción del estado de flujo efectivo. Ahora bien, ya teniendo este esquema que nos va a facilitar la separación de estas variaciones en si son entradas o si son salidas, pues vamos a construir este cuadro o esta segunda parte. Yo aquí numeré esta hoja de trabajo en 1, en 2 y en 3. Vamos a construir este punto número 2. Entonces, vamos a clasificar en entradas y salidas, teniendo presente que al final del ejercicio debo de tener sumas iguales. Entonces, les voy a regalar 5 minuticos para que ustedes lo realicen y obviamente me indiquen o me vayan indicando si es entrada o si es salida y viceversa. Una recomendación para ello, aunque los saldos estén negativos, trasladen los valores positivos. Esa sería mi única apreciación para ello, para que las sumas le puedan dar sumas iguales. Entonces, ejemplo, aquí tengo esta cuenta, que son otras cuentas por cobrar, la tengo que es una disminución y me dice que las disminuciones son entradas, entonces yo simplemente le cambio el signo. Aquí tengo 4.500 y la registro así tal cual, 4.500 pesos. Entonces hagamos esa clasificación y son las 7:12, a las 7:17 validamos cómo nos quedó.
¿Vamos bien con la dinámica? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos entonces las variaciones y lo importante aquí es que al final, como les decía, nos den las sumas iguales. Entonces aquí tengo un aumento de activo, ya sé que es una salida y eso mismo voy a hacer aquí y aquí, ¿verdad? Aquí ya tengo un aumento, entonces también sé que es una salida del activo. Por aquí tengo una disminución, es una entrada. Lo mismo va sucediendo por acá, por este lado, vamos por los inventarios. Voy a tomar solamente los valores de cuentas, no voy a tomar los, digámoslo así, los saldos totales para que me puedan dar. Entonces, solamente voy a tomar las variaciones generadas a través de las cuentas. ¿Ya nos dio las sumas iguales? ¿Ya poseemos sumas iguales? ¿Me cuentan, por favor? Profe, sí, pero yo los totales no los pude decir. Era el total activo corriente. Eso no la hizo. No, claro, eso no se deben incluir. Porque si No, los incluyen, no les va a dar sumas iguales. ajá, como ahí le pusiste el 72. Sí, ya válido. Ok, los 72. Ah, ok, sí, correcto. Tienes toda la razón. Ok, ahí están, ahí voy trasladando todos. ¿Qué hicieron con la cuenta de depreciación? ¿Dónde la registraron? Ay, profe, yo la puse en una entrada. Ok, sí, es una entrada. Entonces, ¿los aumentos de pasivo qué son? ¿Entradas o salidas? Entradas. Entradas. Y aquí vamos haciendo exactamente lo mismo con todas las demás cuentas que tenemos aquí registradas. Por aquí tenemos... Bueno, Karen, no, que tenga el RUT, pero necesitamos que tenga RUT porque como es un local comercial, sí debe tener RUT. Y no importa, pues, porque ese valor de ese arriendo no le da así tampoco para. Entonces, ahí tenemos la clasificación de las cuentas. Entonces, fíjense que al final siempre, eso es el punto número 2, debemos validar que este estado o estas variaciones de entradas y salidas del estado de situación financiera me deben coincidir con sumas iguales.
Con esas sumas iguales, pues ya yo puedo decir o tener certeza que este flujo de efectivo me va a cuadrar. Entonces, una vez ya identificado si son entradas y salidas, lo que vamos a hacer es identificar el tipo de actividad. Entonces, el tipo de actividad, yo ahorita les mencionaba que el activo corriente hace parte de las actividades de operación, al igual que el pasivo corriente. Entonces, empiezo a clasificar cada una de estas de efectos de entradas y salidas de efectivo que generaron en estas variaciones. Entonces, yo aquí tengo operación y empiezo a marcar cada una de esas variaciones. Entonces, aquí tengo operación, ya esta también hace parte de la operación. Por aquí tengo operación y empiezo a clasificar cada una de las partidas que tengo dentro de la operación. Por aquí en las propiedades planta y equipos nos dice el esquema que hacen parte de la inversión y empezamos a clasificar esas partidas como inversión. Luego me dice que dentro del pasivo corriente también hace parte de la operación y marcamos todo lo que está dentro del pasivo corriente como operación. Ok. Y el pasivo no corriente me indica aquí que hace parte de la financiación de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué hace parte de la financiación de la empresa? Porque la empresa durante el periodo no va a tener que sacrificar su efectivo, sino que por el contrario se va a quedar con esos recursos para funcionar por mucho más tiempo. Entonces, esto hace parte de la financiación. Al igual que las cuentas patrimoniales. Entonces, aquí ya hemos construido la totalidad de la clasificación de la hoja de trabajo que requerimos o para que se nos facilite la construcción del flujo de efectivo. De esa manera, pues nosotros clasificando, determinando inicialmente variaciones, entradas, salidas y tipo de actividad, pues ya nos podemos trasladar con plena certeza a la preparación del estado de flujo de efectivo, porque ese estado de flujo de efectivo pues nos va a cuadrar, digámoslo así, sustancialmente, rápidamente, sin ninguna afectación. Entonces, dentro de este flujo de efectivo, lo que pretendemos es darle la clasificación a cada una de las cuentas. Esa estructura que tienen allí, pues son las, digámoslo así, las variaciones de cuentas que se generaron de acuerdo a esa actividad. Eso puede variar dependiendo el volumen o las cuentas que utilice cada empresa. Entonces, dentro de este flujo de efectivo, vamos a empezar a construir y a vaciar esas cuentas. Entonces, lo primero que tomamos a través del flujo de efectivo y requerimos es la utilidad del ejercicio. Entonces, esa utilidad del ejercicio sale del estado de resultados. Entonces, ya yo aquí tengo el estado de resultados, tomo la utilidad del ejercicio y de allí parto. Entonces, dentro de este estado de resultados, tomo esa partida. Luego me indica, como en el estado de flujo de efectivo, lo que busco es determinar movimientos de efectivo que haya tenido la empresa dentro de sus tres actividades y soy muy insistente en ella, en la operación, en la financiación y en la inversión. Entonces, dentro de este flujo de efectivo buscamos descartar esas cuentas que no tienen movimientos de efectivos. Una de ellas es la depreciación, otra de ellas es las provisiones, cuando hacemos provisiones para efectos de impuesto de renta, que aún si están dentro del estado de resultados y dentro del estado de situación financiera, aún no ha generado efectos de movimientos o salidas de recursos, pues los podemos clasificar y separar. Adicional a eso, cuando las empresas hicieron el proceso de conversión, esas diferencias que se generan a través del impuesto diferido, pues también los podemos clasificar porque son partidas que no generarán salidas de recursos dentro de la organización. Entonces, para este caso,
vamos a tomar las variaciones que se generaron a través de las depreciaciones y nosotros la tenemos aquí clasificada. Ahí está la depreciación. Vamos a tomar esta variación que son los 38.250 pesos. Luego me dice, dígame cuál es la utilidad ajustada. ¿Cuál es la utilidad ajustada? La utilidad ajustada son los 139.000 pesos que tenemos dentro del estado de resultados más la depreciación, porque la depreciación pues no tiene ningún sacrificio económico a través del movimiento de efectivo. Entonces, allí determinamos cuál es el valor de la utilidad general de la empresa. Luego de ellos empezamos a hacer un recorrido por entradas y salidas que al tener ya el esquema en la hoja de trabajo, pues nos queda súper fácil identificar, ¿verdad? Entonces, como lo que vamos a hallar es el efectivo, pues la cuenta de equivalente de efectivo, pues no la vamos a tocar y empezamos a mover las demás partidas, que son los documentos y cuentas comerciales, las otras cuentas por cobrar. Entonces, vamos a determinar cuáles son las entradas. Entonces, ya yo por aquí puedo ir marcando las cuentas que voy trasladando y que hacen parte de la operación, porque dentro del flujo estoy construyendo primero que todo actividades de operación. Entonces, aquí ustedes lo tienen muy fácil porque ya están mencionadas las cuentas. Entonces, otras cuentas por cobrar. Entonces, yo aquí las tengo, entonces aquí me relaciono, es una entrada y voy trasladando los valores. Los inventarios, entonces voy trasladando valores porque aquí tengo inventarios con otra entrada. Entonces voy marcando porque todas y cada una de las cuentas que yo tengo relacionadas aquí en entradas y salidas de efectivo, pues las voy a ir trasladando en su gran mayoría hacia el flujo. Entonces ahí tengo las entradas de efectivo, de operación, perdón. Luego empiezo a trasladar, aquí tenemos lo que son pasivos, porque los pasivos también hacen parte de la operación, y aquí me indica que son provisiones y retenciones. Yo aquí ya las tengo seleccionadas. Entonces aquí tengo provisiones y retenciones, tengo provisión para impuesto de renta, aquí está provisión para impuesto de renta, aquí está la cuenta. Adicional a eso tengo beneficios a empleados o cuentas por pagar a empleados. Aquí tengo los 4.500 y por último tengo un préstamo bancario que tiene una diferencia, ¿verdad? Y que hace parte también de la operación. Entonces aquí ya identifiqué todas las cuentas que hacen parte de la operación. Lo que hago es simplemente sumar el total de las entradas para tener claridad sobre su valor. ¿Cuáles fueron el total de entradas de efectivo por operación? Luego empezamos a hacer una clasificación de las salidas. Entonces, aquí también, al igual, están clasificadas las cuentas de activo corriente y de pasivo corriente. Entonces, empiezo a hacer una relación de cuentas por cobrar comerciales. Aquí están cuentas por cobrar comerciales. Hay una salida y hago mención sobre esa salida y empiezo a resaltar las partidas que ya voy trasladando. Luego tengo acá gastos pagados por anticipado y aquí tengo los gastos pagados por anticipado con los 13.500.000 dentro de las salidas de actividades de operación. Luego relaciono lo que son los pasivos. Ya aquí tengo los activos corrientes, ahora me voy para los pasivos corrientes y dentro de los pasivos corrientes solo tengo una cuenta que son documentos por pagar. Entonces aquí los tengo, entonces simplemente lo que hago es sumar las salidas por efectos de actividad de operación. Y aquí al final, pues simplemente lo que determino debajo de la actividad de operación es el saldo final. Entonces tomo las entradas menos las salidas y obtengo cuáles son los recursos por operación. Entonces, cuando este resultado es negativo, significa que la empresa dentro de su operación no alcanzó a cubrir
digámoslo así, todas las salidas de dinero. Es decir, que es muy probable que en las otras dos actividades haya tenido que recurrir seguramente a la financiación. Y es allí donde el flujo de efectivo empieza a darnos indicios de posibles situaciones que quizás no pueden favorecer a la empresa de manera financiera. Entonces, por eso es tan importante hacer siempre mención o identificar dónde se está presentando la mayor debilidad de acuerdo a los movimientos de recursos, porque lo ideal sería que la empresa dentro de su operación alcanzase a cubrir todas sus salidas o todas los efectos de pago que tiene que generarse por su operación. Entonces, eso para efectos de las actividades de operación. Eso mismo va a suceder con las de inversión y con las de financiación. Entonces me voy a ir trasladando rápidamente lo que tenemos en cada una de ellas, porque ya son menos las que tenemos que construir. Entonces ya nosotros utilizamos esta otra cuenta, ya tenemos los préstamos bancarios, tenemos estas cuentas aquí, esta, y ya por financiación nos quedaron estas tres partidas y esta por acá de inversión que había señalado sin tenerla. Ok, entonces empezamos a hacer la clasificación de esas partidas. Entonces, dentro de las actividades de inversión, aquí tenemos solo una salida, que son los 18,000 pesos. Entonces, eso es lo que voy a relacionar aquí. Entonces, dentro de la inversión, tengo una salida que son 18,000 pesos que están relacionados acá. Entonces, no hay entradas, sí hay salidas. Entonces, ¿qué hago aquí dentro del efectivo neto? Hago igual la operación. Tengo entradas que, aunque es cero, la voy a tomar menos la salida. ¿Para qué? Para que el flujo se observe de que la empresa no generó ninguna entrada por efectos de inversión, pero por el contrario, sí generó una salida, es decir, adquirió propiedades, planta y equipos. Y eso lo muestra el flujo de efectivo dentro de su información. Entonces ya tenemos dos actividades en los cuales la empresa no tenía recursos para su cubrimiento y seguramente eso ocasionó de que se generara componentes de financiación. Entonces resulta que para esta cuenta ya nosotros tenemos por aquí esta y resulta que lo que nos hace falta pues simplemente son estas partidas de pasivos a largo plazo. Entonces, dentro de esas cuentas de pasivo a largo plazo, entonces las relacionamos dentro de la financiación. Entonces, aquí me llevo los 108,000 pesos que tengo por acá. Sumo la financiación. ¿Por qué no involucramos las cuentas patrimoniales? Porque las cuentas patrimoniales son un efecto residual de los activos menos los pasivos. Y con estas partidas, pues se debe ver el reflejo del movimiento del efectivo de la organización en sus tres actividades. Entonces, aquí en esta operación, lo que vamos a generar simplemente pues es el mismo efecto. Entonces tenemos entradas que son ceros menos las salidas. Y aquí tenemos el efecto de financiación. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esto, vamos a hacer la sumatoria de cuántos fueron los recursos o el efectivo neto que generó la empresa durante estas actividades. Entonces, voy a tomar ¿qué? Voy a tomar la utilidad generada por la empresa, voy a tomar el flujo neto de efectivo por operación, por inversión y por financiación, y ahí voy a obtener el resultado. Si observamos de acuerdo a esta estructura,
La empresa, con sus utilidades, cubrió 29.000 pesos para toda la operación o para cubrir sus obligaciones operacionales. Con eso adquirió o realizó una inversión. Adicional a eso, pues también cubrió obligaciones financieras. Entonces, con este mismo flujo de efectivo me servirá de referente para que cuando yo esté argumentando a esos socios o a esos accionistas de la organización de qué pasó con el efectivo, pues, o qué pasó con el patrimonio de la organización, pues yo pueda hacer mención de hacia dónde se fueron los recursos y el por qué no siempre las utilidades generadas por una empresa pueden ser distribuidas. Si ustedes observan, aunque la empresa generó una utilidad de 139.000 pesos, estos 139.000 pesos no pueden ser distribuidos porque son necesitados por la organización para cubrir operación, para invertir y para pagar sus obligaciones. Por eso es tan importante siempre realizar la evaluación de flujos de efectivos que a ciencia cierta, a nivel de estados financieros, es quien me va a indicar qué hacer con los recursos, si los puedo tomar o no los puedo tomar. Entonces es un informe financiero bastante decisivo a la hora no solamente de distribución de utilidades, sino también a la hora de evaluar un proyecto o la viabilidad del mismo. Profe, qué pena, esos 22.500, ¿qué significa? ¿Qué es lo que le queda? Eso es lo que le queda, correcto. Entonces, fíjense que la empresa generó a través de utilidades, haciéndole los ajustes de depreciación, 177.000 pesos. Pero como la empresa no generó recursos o efectivo suficiente para cubrir la operación, de esos 177.000 pesos tocó tomar 29.000 pesos para cubrir la operación de la empresa. Los socios decidieron invertir en propiedades, planta y equipos y tocó tomar de las utilidades de la empresa para poder realizar esa inversión. Adicional a eso, la empresa disminuyó sus pasivos y esa disminución de pasivos acarrea pues una salida de recursos que también fue subsidiado mediante la utilidad. Entonces, por eso yo les insistía ahorita o les mencionaba ahorita que este flujo efectivo es quien me determina, venga, si tenemos para hacer distribución de utilidades o no tenemos. Y dentro de la reunión que se haga, se hace mención sobre ello, porque si los socios deciden ahorita sacar los recursos, ¿verdad? O las utilidades, pues simplemente la empresa se va a quedar sin efectivo para poder operar. Entonces, aquí, para finalizar este flujo, debemos tomar, nos pide el saldo inicial del efectivo, y el saldo inicial del efectivo, pues son estos 90.000 pesos que tenemos acá en el efectivo y equivalente de efectivo. Y ya para finalizar, simplemente lo que vamos a hacer, pues es sumar ese saldo inicial, ¿verdad? Con el valor del efectivo neto generado durante el periodo. Esa sumatoria o ese valor que tengo aquí debe ser exactamente igual a lo que me da el estado de situación financiera dentro del efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, yo me voy a esta partida e identifico si el efectivo y equivalente de efectivo del año actual y debe ser exactamente igual al resultado generado en el flujo de efectivo. De esa manera sabemos si está correcto o no está correcto. No sé si hasta aquí tengamos preguntas, nos quedamos atrasados, me pregunta, porque la idea es que ustedes lo fuesen haciendo para que puedan ejecutar el de ustedes, porque el de ustedes va a tener cuentas diferentes. Profe, no, dale. No, esto último alcanzamos a hacerlo porque yo creo que era más importante mirar bien el procedimiento antes de hacerlo. Es más fácil si usted nos puede compartir esta plantilla ya diligenciada y así nosotros volver a hacer el proceso y seguirlo con ella lista.
Claro que lo que falta es poquito. No, claro que sí. De hecho, yo les voy a compartir ahorita la plantilla, esta plantilla con estos, ¿cómo es? Con estas Seguro que pegas que les ahorita, hice ahí encima de esos informes. Señor, seguro que ahorita. esta sí. De hecho, la voy a compartir de una vez. Sí, por favor, porque a usted se le olvida. Profe, Sí, sí, es No es que cierto. dude de su memoria, sino que sé que tiene muchas ocupaciones y en eso se le van quedando las cositas por ahí. Sí, eso sí es cierto, Efraín. Ahí sí le doy toda la razón a usted. profe, ese flujo de efectivo siempre se hace comparativo con otro periodo. O sea, yo nunca hago un flujo de efectivo, es decir, del mismo año, no, siempre tiene que ser en comparación con otro. Este modelo de flujo de efectivo, digamos, lo que es el que me va a permitir evaluar realmente qué pasó de un periodo a otro y dónde, digámoslo así, cómo se dieron las salidas de efectivo. Entonces, vamos a necesitar compararnos con otros periodos para poder determinar las variaciones. Eso es esencial. Sí lo vamos a necesitar realizar Lina. Espera un momentico. Ok. No sé cómo van, si tienen alguna otra pregunta antes de pasar a la otra parte. Esperen un momentico, que esta plataforma hoy está como rara, como loca. Oh, bueno, aquí ya los pude encontrar. ¿Cómo vieron la preparación del informe? Profe, en realidad difícil no, sino que yo por lo menos no tenía los conceptos claros de qué era. Entonces, yo me puse solo como a ponerle cuidado, pero sí lo que hice, pero ahorita de pronto que ya podamos sentar a mirar, a identificar eso que usted nos dice, cuándo es la operación. O sea, yo le entendí en el momento cuándo era la operación, pero si usted me pregunta, Lina, ¿cuáles son las fuentes de operación? Y yo, ay, güey, madre. Entonces, de pronto para tener ese concepto más claro, que uno pueda, haciendo un balance, determinar, listo, esto es de una vez aquí, esto de acá, como afianzar más esos conceptos, creo que pues, en mi caso es lo que me toca, de ponerme como a mirar otra vez la de la entrada, que parece una bobada, pero es identificar cuándo sí, cuándo no, y lo de la operación, financiación, para poder hacer bien la estructura, porque cuando uno se equivoque en un concepto, daña el informe. No, no les va a cuadrar, exacto. Si no hacen correctamente una clasificación, no les va a cuadrar la información. El primer paso siempre va a ser realizar el comparativo y tener presente que el comparativo parte de un periodo actual que sería 2021 versus 2020. Ese es el primer punto. El segundo punto, identificar entradas y salidas, qué es una entrada y qué es una salida. Y el tercer punto hace referencia hacia lo que tiene que ver con la clasificación de las actividades. Entonces, ya ahí en la plataforma les compartí la plantilla. Adicional a eso, les voy a compartir enseguida lo que es la sección para las notas a los estados financieros. Entonces, anota los estados financieros. Entonces, ahí se las voy a compartir de una vez también para que la tengan y puedan desarrollar. Y ahora que yo les empiece a explicar, pues obviamente ustedes también puedan realizarle un vistazo a ella. Entonces, permítanme, yo de una vez hago la publicación y seguimos para evaluar lo de las notas a los estados financieros.
Ok, perfecto. Entonces ya cumplí, ya están ahí, ya están publicados los documentos de apoyo para la construcción de esas actividades. Si hace falta algo más dentro de ello, me indican, me escriben y me dicen, pero creo que tenemos todo publicado. Verificado. Okay. Verificado, ya puede corroborar. No es que yo sea desconfiado, pero ya está verificado. Ok, perfecto. Sí, es cierto. O sea, uno a veces dice, bueno, voy a hacer eso enseguida y ya me estoy volviendo que si no anoto se me olvida todo. Ok, perfecto. Entonces, me voy a trasladar hacia lo que tiene que ver con las notas a los estados financieros. Entonces, para ello, en la plataforma ya les compartí este módulo o esta sesión que es precisamente para nota o preparar notas a los estados financieros. Esta sesión básicamente lo que busca es ayudarles o aportarles a ustedes dentro de la construcción. Al igual que todas las sesiones o todas las normas para efectos de norma internacional, siempre va a tener una estructura. Y esa estructura es el alcance, los objetivos y demás aspectos que debe tener la norma para que nosotros la apliquemos de manera correcta. Entonces, dentro de eso, aquí tenemos, pues, que nos indica cuáles son las notas. Entonces, aquí nos empieza a hablar cuál es la estructura de las notas que nosotros debemos preparar. Entonces, dentro de la estructura de las notas nos indica, presentarán información sobre las bases para la preparación de estado financiero y sobre las políticas contables, especificadas, utilizadas de acuerdo a los parágrafos y demás. ¿Qué es lo que buscan las notas? Ya nosotros sabemos que dentro de las notas a los estados financieros lo que debemos hacer es una revelación de lo que pasa al interior de la empresa para que sencillamente, pues, el usuario de la información conozca qué es lo que pasa al interior de la empresa y sepa cómo se dieron las mediciones, cómo se dieron los reconocimientos, ¿verdad? Y la presentación de esos estados financieros. Entonces, aquí luego dice, la otra parte que deben de tener las notas, revelación de la información requerida por esta NIC que no se presente en otro lugar de los estados financieros, y la información se debe incorporar información para mayor comprensibilidad dentro de los estados financieros. Entonces, una estructura de notas de estados financieros es supremamente vital que se haga una primera nota a los estados financieros donde se informe cómo se da para efectos generales, es decir, el manejo del efectivo y equivalente, cómo se manejan los inventarios, cómo se manejan o cómo se dan las mediciones, reconocimientos para efectos de propiedades, planta y equipos, de pasivos, de ingresos, costos y gastos. Cuando yo tengo dentro de mis revelaciones o mis notas a los estados financieros ese primer preámbulo, pues ya yo voy identificando de forma resumida cuáles fueron las políticas establecidas por la empresa para la preparación de sus estados financieros. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta sesión? Al igual que todas las demás, que siempre tiene ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presentan las notas? Entonces, aquí, a partir de ejemplos, él les muestra o les comparte una estructura de qué se debe presentar o cómo se deben presentar a las notas a los estados financieros. Por eso esta sección me parece supremamente práctica para que uno pueda construir las notas a los estados financieros. Entonces, ¿cuál es la información general? Bueno, entonces aquí en la empresa tal de responsabilidad, las características de la empresa, cuál es su domicilio, cómo está conformada la empresa, cuál es su actividad económica, ¿verdad? Entonces, mira que dentro de esta primera nota, pues es una información muy general dentro de la preparación de los estados financieros que cualquier usuario necesitaría conocer, las características de la empresa, su domicilio y demás, que dentro de la preparación de los estados financieros quizás no se observa porque en el encabezado pues no nos aparece el país, domicilio y demás, sobre todo si las empresas tienen sedes en otras
en otros países u otras ciudades. La base de elaboración, pues en esta base de elaboración lo que se pide básicamente es que identifiquemos a qué tipo de grupo pertenecemos. Entonces, si nosotros pertenecemos a las pymes, pues mencionar que estamos aplicando normas internacionales para ese grupo 2, en el cual tenemos todo lo referente hacia ellas o hacia la empresa que estamos preparando esa información. Aquí luego empezamos a ver lo que es, aquí me dice que me traslade al ejemplo número 2, y este ejemplo número 2 es básicamente aquí en este punto 3 lo que hacemos es mencionar de manera resumida cómo se dan las mediciones o cómo se establecieron las políticas contables para la organización. Entonces, ese es el punto esencial allí. Les voy a leer sin compartirles, porque esta sí no la puedo compartir, algunas de las revelaciones que se hacen allí dentro de ese punto que hace mención sobre la preparación de los estados financieros. Entonces, por lo menos, el efectivo y equivalente de efectivo. Aquí estoy haciendo un resumen de lo que se hace en ese punto número 3. Entonces, yo ahí hablo que el efectivo y equivalente de efectivos en el estado de situación financiera y en el flujo de efectivo incluyen el dinero en caja, en bancos, en inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo, que están sujetas a riesgos insignificantes. Entonces, fíjense que yo ahí empiezo a hacer una descripción de lo que tiene la empresa dentro de la misma estructura del estado de situación financiera y dentro de su preparación. Algunos, de hecho, y bueno, creo que en los ejercicios prácticos que teníamos evidencia que algunas empresas pueden considerar unas inversiones como efectivo y equivalentes de efectivo. Y nosotros quizás, dentro de nuestros conocimientos técnicos, pensaremos, pues inversiones, pues no hace parte del efectivo, yo lo separo en una cuenta adicional que, si bien es cierto, puede o no estar dentro del activo corriente, no haría parte como tal del efectivo y equivalente. Entonces, dependiendo las políticas que establezcan las organizaciones, pues así se podría generar. Entonces, en ese punto número 3, yo hago una descripción o una breve descripción de lo que acontece dentro de la organización. ¿Hacia dónde quiero yo que ustedes apliquen con las notas a los estados financieros? Porque quizás no vamos a tener información relevante para la construcción de estas. Quiero que apunten específicamente hacia lo que tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Y esta parte, ¿qué es? Esta parte es que ustedes hagan mención, ¿verdad? Cómo se dieron el tema de los ingresos, que ya ustedes empiecen a contar cómo se dieron las mediciones. Por eso les di unos puntos adicionales para que ustedes tuviesen argumentos suficientes para crear unas notas a los estados financieros. Aquí hay de ganancias, aquí hay varios ejemplos que nos van a servir como complemento para nosotros elaborar esas notas a los estados financieros, cómo se dieron. Y de hecho, si observan, pues allí tenemos, son como unos comparativos que ya nosotros tenemos construidos, porque ustedes ya prepararon el estado de situación financiera de manera comparativa. Y esa comparación que tenemos allí, pues fíjense que nosotros debemos dar un comentario, y aquí lo tenemos dentro de la sesión 8, y nos dice: el grupo percibió una disminución significativa en la eficiencia del equipo principal y por tanto llevó a cabo la reinversión, y empieza a justificar cuáles fueron los efectos o posibles efectos que generaron de que estas cuentas presentaran una variación. Entonces, hacia allá es donde apunto en la construcción de esas notas. Aquí ustedes construyan
conceptos sobre las cuentas, más no tanto sobre el tema de las políticas, porque van a tener poca información. Aunque la primera política, la primera revelación, que es información de la empresa, pues ustedes lo podrían presentar, y ya las demás, pienso que el punto crucial para hacerla sería a través de las cuentas que ustedes tienen allí relacionadas. Entonces, esa sería como la otra parte que debemos construir para ese entregable de esa actividad. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Profe, yo no tengo pregunta con respecto a eso que usted dice, pero con respecto al taller sí tengo como 2 o 3. No sé si nos va a salir más fácil. Sí. Claro que sí, dígame sobre cuáles, yo voy buscando aquí y les comparto. Profe, bueno, con la depreciación, porque es que Sí. en esto que en el taller dice pues que el balance es de un cuatrimestre, de enero a mayo, y la información que nos da del 2022 también es de enero a mayo. Y la depreciación nos dice que es anual. Entonces la pregunta es, ¿esa depreciación la tenemos que volver mensual para efectos, pues para reflejarla en estos informes? Sí, tiene, porque recuerde, y permíteme, ya abro el documento, por favor. Ya te muestro. Déjame, yo comparto pantalla aquí para que de una vez aclaremos, pero sí, sí debe ser mensual. ¿Por qué? Porque estamos preparando estados financieros, y esos estados financieros que estamos preparando ya la encontré, permítanme. Esos estados financieros que estamos preparando son para el mes de mayo. Ahí tenemos la vida útil, y la vida útil por lo general la establecemos en años, pero sí debemos construir, porque nosotros aquí, dentro de la actividad, nos están solicitando que preparemos estados financieros para el periodo del 1 al 31 de mayo. Entonces, como estamos preparando estados financieros por ese lapsus de tiempo, la depreciación debe ser mensual. No sé si los demás compañeros también pueden preguntar sobre las dudas que tengan aquí sobre el taller. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, le escucho. Con respecto al daño ambiental, que hay un deterioro ahí. Bien, ahí dice que la empresa estima el daño en 12 millones de pesos, ¿verdad? Y que en 6 meses le dan pues el resultado de la multa. Entonces, la NIN 37 dice que esos deterioros se toman como un pasivo contingente o un activo contingente, y que se toma como una provisión, ¿verdad? La pregunta es, ¿esos 12 millones hay que llevarlo como una provisión mensual? Sí, yo les sugiero que lo hagamos de esa manera. Ya sabemos que tenemos 6 meses para llegar a ese monto, y ya ese monto, digámoslo así, que tiene un alto porcentaje digámoslo así, de estimación. Entonces, ese valor lo podemos llevar a meses, Betty. Entonces, lo llevamos a meses y vamos causando mes a mes hasta llegar a los 6 meses que vamos a lograr el monto y que ya vamos a tener algo certero. Profe, y continuando con esa pregunta, yo lo hice hacía 6 meses, pero yo lo hice gasto contra provisión, es decir, afecté el estado de resultado con un gasto, y de la situación financiera lo metí pues, al pasivo de la provisión. Así está bien, precisamente ahora que ella dice que la NIP. Sí, es que de hecho ella menciona ahí por el tema de que es provisión, pero recordemos que esa puede ser de pasivo
o puede ser a través de los activos y van a cambiar la naturaleza, pues si es activo sería ingresos, si es pasivo serían gastos. Entonces, en ese caso sí está bien, Lina. Ese sería el registro. Ahí lo que estamos haciendo es el reconocimiento de un gasto que ya simplemente estamos esperando sentencia para poder hacer el desembolso. Y lo que va a hacer la empresa allí es reconocer durante ese lapso de tiempo esos valores para que una vez se genere la obligación de pagar, pues pueda generar ya la salida del recurso. Bueno, profe, gracias. Y ahora la última, con respecto al punto 4, que ellos dicen que desean saber si es viable. Listo, yo hice el proceso, hice ¿cómo se dice eso? La amortización pues, del préstamo, pero contablemente no dicen, pues no hacen nada, no dicen nada, porque ellos simplemente quieren saber si hacen el préstamo, cuánto se da. Sí, es correcto. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada porque ahí simplemente nos están pidiendo una evaluación o un criterio, digámoslo así, están contando con la opinión del área financiera contable para tomar una decisión administrativa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar si existe la viabilidad o no para ello. Entonces, en esa viabilidad, pues ustedes podrán determinar costos, podrán determinar, porque hay varias formas de poderlo hacer, ¿verdad? Ese es el punto 4, dice que desean, ustedes lo pueden evaluar, de hecho, de acuerdo a lo que está ahí, a través de una tabla de amortización para determinar costos de financiación. Y con base en ello, pues ya ustedes toman la decisión y ya ustedes le argumentan otros aspectos para poder tomar la decisión o dar su aporte significativo. Si requieren más información o demás, pues ya ustedes lo considerarán para dar respuesta a ese punto, pero efectivamente no tiene ningún registro ese punto. Bueno, profe, dale, gracias. Ok. Los demás compañeros, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, yo me tomo la de otro compañero, profe. La depreciación, es que yo tengo, la verdad, la de la depreciación, yo hice la tabla, pero contablemente, ¿cómo se hace? También se hace a un gasto contra la cuenta de depreciación en el activo, profe. Claro que sí. Claro que sí. Lo que nosotros normalmente, si lo vamos a través de cuentas, aunque bueno, ahí realmente no necesitas tanto el registro, sino identificar qué partidas te van a afectar dentro de los informes, porque usted lo que va a entregar son estados financieros. Entonces, mostrar el valor dentro de los estados, el estado de resultados, porque vas a tener una cuenta de gastos y mostrarlo a través del estado de situación financiera, la disminución de las propiedades, planta y equipos por depreciación. Bueno, profe, ahora sí, yo creo que ya no, muchas gracias. Ok. No, tranquila, Lina, pregunte. Pregunte todo lo que... Pregunte, que es que usted también nos está cubriendo las inquietudes a nosotros por derecha. Claro que sí, esa es la idea. Si ustedes preguntan, tienen respuestas. Fresca, Lina, no le dé pena. No se ponga no, la pena me quitó hace rato. Tranquila, que aquí tengo el cuaderno y tome nota. Y esto grabado, mejor dicho, eso es pause y siga. Ok, le muestro entonces dónde. Dígame. No, profe, que nos queda esto como material de apoyo. Sí, ¿dónde les voy a compartir el video? Espero que se genere ahorita la grabación para de una vez subirla. En la plataforma, aquí en los recursos no, perdón, aquí en las tutorías,
ustedes van a encontrar el link de la grabación. Aquí dice enlace de ingreso a la grabación. Entonces, aquí lo van a encontrar para que ustedes puedan acceder a él. Entonces, voy a tratar de que se genere ahorita la grabación. Si se genera, tengo que subirla a YouTube y después publicarla, pero entonces ahí la van a tener. Si la necesitan y yo no lo he hecho, mañana después de mediodía me escriben sin pena. No les dé pena, que ya ustedes saben que yo sufro un poquito de olvido. Me escriben y con gusto, si tengo alguna dificultad, les cuento y si no, pues les soluciono. Entonces, para que lo tengan presente, porque sé que esta ayuda y precisamente por eso les hice la invitación para que ustedes, porque no es lo mismo allá en una esquina de un televisor, a que tengamos la grabación por si ustedes tienen que repetir e insistir dentro del desarrollo de la actividad. Porque sé que la actividad tiene muchas más cuentas que quizás ustedes tendrán que analizar mucho más para poderle dar al flujo efectivo. Esa es la intención. Ok, señoras y señores, entonces, si no tenemos preguntas, doy por finalizada la sesión. Nos veríamos nuevamente el próximo martes 14 de junio. De acuerdo al cronograma, pues ese día estaríamos haciendo el parcial final para ya ir como cerrando las 4 actividades que debemos entregar para el módulo. Entonces, y ya el 21, pues nos reuniríamos de ser necesario o antes para ya entregar de reportes finales, que es lo que haría en la semana del 21 al 24 para ustedes, para que ya ustedes conozcan sus resultados finales del módulo. Este tiempo se fue volando porque, pues sí. Entonces, eso sería lo que tenemos programado para el módulo. Ya yo quedo atenta a que ustedes me escriban. Si yo les respondo de forma inmediata, me dejan el mensajito ahí que yo voy respondiendo en la medida de las disponibilidades, les voy respondiendo lo que ustedes me vayan consultando. Feliz noche para todos. Profe, ese final es teórico práctico. No me acuerdo. Ese final lo hago muy similar a lo que hicimos en el primer parcial, solo que pueden haber algún caso y sobre ese caso usted me da una respuesta de selección múltiple o le puedo hacer alguna pregunta con respecto a ello. Pero es muy similar al tipo de preguntas a la que hicimos en el primer parcial. Ah, bueno, profe, gracias. No lo voy a colocar durante la sesión a preparar unos estados financieros, no. De pronto sí les puedo preguntar sobre reconocimiento, sobre mediciones, pero más apuntando hacia una respuesta que seguramente les va a meritar hacer algún tipo de cálculo o demás, más no como un taller práctico pues para hacer dentro del parcial, no. Ok, señoras y señores, entonces les deseo una feliz noche, que descansen muchísimo. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Profe, Con todo gusto. Feliz noche. Profe, le hago una pregunta. Sí, claro, dígame. Las diapositivas entrarían ahí las dos últimas. Claro que sí. Todo lo que está ahí en recursos dentro de la plataforma es susceptible de evaluación. Listo, profe. Ok.